saludar a toda la audiencia que está en este momento en sintonía. Es día domingo 2 de junio y muy agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de hablar a todos ustedes con la palabra de Dios este día. Donde quiera se encuentren, les deseamos toda la bendición del Señor y que puedan ustedes lograr victoria sobre el pecado, que es el objetivo que todo cristiano debe proponerse. Mandamos un saludo a todas las partes del mundo donde llegue esta señal, donde haya un hermano, un amigo, alguien que por casualidad usted andaba buscando algo para mirar y el Señor le permitió que se quedara aquí. Bueno, dije casualidad, pero fue la providencia de Dios la que hizo posible esto. Así que bienvenido, usted que es nuestro, digamos, televidente o, no sé, persona que nos está mirando por primera vez. Dios le bendiga. Quisiéramos en este día decirle que nos dé un like allí en la descripción del video, que nos dé un like y que escriba un comentario sobre si está haciéndole de bendición este material, como también comparta con amigos, compañeros y dígale a esos amigos y compañeros que se suscriban dándole clic ahí a la campanita para que reciban las notificaciones de todo programa que hagamos acá. Usted mismo, si no se ha suscrito, hágalo. De esta manera hacemos que se propague más este mensaje que traemos diariamente. También en la pantalla les ponemos las formas de cómo ustedes pueden unirse a nosotros para predicar 24/7 por los 4 canales de televisión y radio que ustedes miran allí. Ustedes ven 4 rueditas, ¿verdad? Arriba creo que dice 990M. Bueno, la 990M es la frecuencia que está rentada, predicando 24 horas, los 7 días de la semana, allá en Dallas, Texas y todas las ciudades vecinas. Es una gran metrópoli. Le llaman el Metroplex. Pero las rueditas que usted mira son 4 canales de televisión que están rentados. El 57.10 en Houston, el 51.3 en San Antonio, el 19.7 en Austin y el 52.7 en Dallas. Mencioné las ciudades grandes, pero conectadas con esas ciudades hay toda una red de ciudades pequeñas que hacen el alcance de estos medios prácticamente un sinfín de personas, miles de personas. Y es 24/7 que estas personas tienen la oportunidad de conocer el mensaje. Alguien puede agarrar el control remoto de su televisor y andar buscando algo, cuando de repente se encuentran con un mensaje de profecías bíblicas, con un mensaje sobre salud, con un mensaje sobre familia y sobre todo ese mensaje triple angelical de Apocalipsis 14, 6 al 12 que estamos proclamando también diariamente con el brazo derecho, la Reforma Pro Salud. Así, hermanos y hermanas, estos canales, para que puedan mantenerse haciendo esta obra, se requiere de tener $54,000 al mes para que junto con la radio puedan seguir predicando. Y usted no conoce las personas que un día podrán ser salvas y que estarán en el reino de los cielos muy agradecidas de haber conocido la verdad. Pero que usted, con su granito de arena, con el diezmo, con la ofrenda o con la donación especial, hizo posible que esta persona conociera el mensaje. Así que tome nota de la pantalla, las maneras de cómo usted puede aportar a esta obra y envíe aquí recursos en concepto de diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Recuerde que también atendemos a los enfermos gratis en nuestro centro de estilo de vida aquí en Shepherd. Por eso hablamos de donaciones especiales que nos permitan hacer esta obra de restaurar los cuerpos de las personas con los remedios naturales de Dios. Así, hermanos y hermanas, usted está invitado para que hoy participe y el número de teléfono está en pantalla. 214-881-4029 para comunicarse con nosotros y darlo en el instante inclusive de su tarjeta de débito o crédito o mandar a través de la aplicación Cele a ese número. Solo regístrelo como Iglesia Advenimiento. También puede comunicarse desde el extranjero con nosotros por el WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle datos de cómo usted desde su país puede también convertir ese dinero en moneda local a dólares y de esa forma mandarlo acá y participa haciendo la obra de Dios con este ministerio. Muchas gracias, como siempre digo, por atender este llamado. Este día quiero dejar que mi hermana
Loli Bausa, la esposa de nuestro productor Abraham Bausa, le salude porque me va a acompañar en el estudio, no solo hoy, sino para el resto de la semana. Así que, hermana Loli, bienvenida. Dios le bendiga. Amén, pastor, gracias. Me siento muy privilegiada de estar nuevamente con ustedes compartiendo el repaso de la lección, lecciones vitales para nuestra vida espiritual y Dios les bendiga y aquí estamos para servirles. Amén. ¿Qué le parece, hermana Loli, si hace la oración para comenzar? Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, para ti sea la honra y la gloria, Señor, porque pues hasta ahora nos has cuidado, nos has protegido, Señor, nos has proveído todo lo que necesitamos. Gracias, Padre. En este momento queremos pedirte por el perdón de nuestros pecados, que nos ayude, Señor, a través de todos estos estudios de las lecciones, que podamos ser transformados, Señor, por tu palabra. Y que pues nos ayudes, Señor, con la presencia de tu Espíritu, que podamos desarrollar la lección de acuerdo a tu santa voluntad, que pueda ser de bendición para todo aquel que nos escucha y nos ve. En el nombre de Jesús lo ponemos todo en tus manos. Amén. Amén. Esta semana vamos a aprender cómo el cristiano debe vivir su nueva vida. Porque efectivamente, cuando nos bautizamos, dice el apóstol Pablo que venimos a ser nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y que de ahora en adelante todas son hechas nuevas. Por otra parte, también dice el apóstol Pablo que cuando nos bautizamos, ahí morimos a nuestra vida de pecado y nacemos a novedad de vida. Pero ¿cómo se vive la nueva vida? Porque muchos pretendemos haber nacido de nuevo. Muchos pretendemos que estamos viviendo una nueva vida, pero ¿de verdad la estamos viviendo? ¿Qué involucra vivir una nueva vida? ¿Qué implica? Bueno, hermanos y hermanas, el apóstol Pedro no nos dejó sin respuesta en cuanto a esto. Y en su carta dejó estipulado cómo el cristiano vive su nueva vida. ¿En qué áreas, en qué situaciones este cristiano se ve envuelto, involucrado, enfrentado, para que esa nueva vida pueda verdaderamente desarrollarse y mostrarse? Empezando por el versículo de memoria, hermana Loli, ¿cómo es que dice el apóstol Pedro que ya podemos vivir esa nueva vida? Sí, en 1 Pedro 4:2 dice, para que ya el tiempo que queda en la carne viva, no en la concupiscencia de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Y dice que ya no debemos vivir en la carne, más Cristo, más no yo, sino Cristo vive en mí, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así debemos nosotros comenzar esta nueva vida, conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres. Llama la atención que hable conforme a la voluntad de Dios, porque esta expresión, conforme a la voluntad de Dios, el don de profecía dice que eso es conforme a la palabra de Dios. Por eso dice la cita que viene a continuación en Fe y Obras, página 123, que quienes están verdaderamente santificados han de reverenciar y obedecer la palabra de Dios tan pronto como es abierta delante de ellos, y expresarán un vehemente deseo de saber qué es la verdad en cada punto de doctrina. En otras palabras, hermanos y hermanas, vivir la vida conforme a la voluntad de Dios es vivirla conforme a su palabra, conforme a lo que la palabra enseña. Y es ahí donde nosotros debemos respetar esa palabra, debemos obedecer esa palabra tan pronto como es abierta. Es decir, hermanos, cada vez que abramos la Biblia y nos encontremos allí con el mensaje, es para aplicarlo, es para ponerlo por obra. Y esto
Esto, hermanos, es vivir la nueva vida. En otras palabras, el cristiano amolda la vida de acuerdo a las instrucciones de la palabra. En cada punto de enseñanza que tenga la palabra, el cristiano debe tener un vehemente deseo de saber qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios está transmitiendo ahí como verdad y aplicarlo a la vida. Aquí ya estamos entonces entrando a un punto, hermanos, donde no debemos ser solo oidores de la palabra, sino ser hacedores. Usted no puede pretender ir al templo a escuchar un mensaje y solamente pasársela ahí de oidor los 30 minutos o la hora o lo que haya durado ese mensaje. No, hermano, usted tiene que buscar que lo que oyó allí lo viva, lo aplique a la vida, porque la nueva vida que usted está llevando o está queriendo llevar debe ser basada en esa palabra que escuchó. Asista a la iglesia o conéctese, si es de la iglesia del aire, con ese vehemente deseo de saber qué es verdad en cada punto de doctrina que está escuchando y que le está mostrando el predicador. Ojalá que la próxima vez entonces que usted se siente para oír la palabra, vaya al templo para oír la palabra, tenga esta actitud para que su vida de verdad pueda ser renovada y pueda ser completamente nueva. Y para esto hay un ejemplo a seguir, hay un modelo, y ese modelo es Cristo. Él decía, yo he guardado los mandamientos de mi Padre, yo guardo su palabra, y los que me aman, decía él, mi palabra guardarán también mis mandamientos. Si usted se fija, hay un énfasis en guardar, en respetar, en aplicar, en practicar la palabra. Por eso Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Pero hay algo más, hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta. Y es que en la nueva vida uno también tiene que enfrentar pruebas, tiene que enfrentar dificultades. Y algunas veces nos va a tocar sufrir a causa de esas pruebas y dificultades. Pero no nos debemos sorprender, ni debemos desanimarnos, sino más bien debemos tener la actitud correcta ante eso. Y es enfrentar esas situaciones como Jesús las enfrentó. Por eso dice el autor que un pensamiento siempre animador es aquel donde uno pone en Cristo esa mirada. ¿Qué nos aconseja, hermana Loli, el apóstol Pedro? Que tengamos en cuenta para fortalecernos y animarnos cuando nos asalten las múltiples tentaciones y aflicciones. Sí, en Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Sí, voy a leer Hebreos, hermanos, para, reforzar el punto que Pedro está diciendo. Dice así, en Hebreos 12, versículo 3, después que mi hermana Loli dé su punto de vista, su comentario de lo que ha leído, y su servidor también va a agregarle algo más. Dice así, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sí, aquí el apóstol Pedro nos insta a que tengamos el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús al morir por nosotros. Él perseveró, fue perseverante. Él no pensó en sí mismo, pensó en los pecadores, en aquel que estaba perdido. Entonces, el apóstol Pedro nos insta a que moldeemos nuestras vidas con la semejanza del ejemplo.
¿Cuál es nuestro ejemplo? Es Él, Cristo Jesús. Y entonces dice que así nosotros también nos debemos armar del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne, el que ha padecido aflicción, sufrimientos, debido a ese padecimiento, entonces podemos dejar el pecado, podemos cesar de pecar. No porque Cristo pecó, Jesús nunca pecó. Él fue perfecto y pues si nosotros seguimos su ejemplo, nosotros también podemos resistir al pecado. Qué bueno que la hermana Loli ha hecho referencia a esa parte donde habla de dejar el pecado, porque dependiendo la versión de la Biblia que uno esté usando, uno puede entender mal el pasaje. Porque si bien es cierto, está hablando de Jesús al principio, ese versículo 1 del apóstol Pedro, del capítulo 4, en su primera carta, si bien es cierto, está hablando de Jesús al principio, al final está hablando de nosotros, para hacer la comparación. Y los que deben cesar el pecado, y los que, dice, terminaron con el pecado, son aquellos que armados del mismo pensamiento, del mismo espíritu con el que Cristo enfrentó las pruebas y las tentaciones, de la misma manera, estos pueden terminar con el pecado si armados de la misma actitud de Cristo, armados del mismo valor, enfrentan sus pruebas y tentaciones. Y dije las versiones como, pues dependiendo cómo uno qué versión lea, así puede prestarse a mala interpretación. Voy a leer el mismo versículo que la hermana leyó. Ella leyó en la versión Reina Valera Gómez y yo voy a leer en la versión Reina Valera nada más, del 60, porque son dos versiones diferentes. Aquí dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Usted pudiera pensar que quien terminó con el pecado, que padeció en la carne, fue Jesús. Y efectivamente, Él terminó con el pecado, pero no porque Él haya pecado. Sin embargo, nosotros que hemos pecado, también podemos terminar con el pecado en la medida en que padeciendo en la carne, o sufriendo, o experimentando, o soportando la prueba, con el mismo pensamiento, con la misma manera con la que Cristo enfrentó el pecado, lo enfrentemos también nosotros vamos a terminar con él. Y por eso dice el apóstol Pablo, de que consideremos a Jesús, que consideremos cómo él, con esa contradicción de pecadores contra sí mismo, él le hizo frente a las situaciones y dice que lo hagamos porque así nuestro ánimo no se va a cansar hasta desmayar. Es decir, no nos vamos a desanimar, no vamos a caer en esa situación donde ya no puedo. No, yo no sigo más, porque esto no es para mí. Yo quiero, pero no lo logro. Sí, porque está haciéndolo solo, está luchando por sí mismo. Ve a Cristo, mire a Jesús, mire cómo Él fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. En la medida en que usted lo mire a Él, no se va a cansar usted de perseverar, ni va a desmayar de su perseverancia. Así que, hermanos, el pensamiento siempre animador es mirar a Jesús cuando se trata de pruebas, tentaciones y dificultades que nos asaltan. El don de profecía tiene aquí 3 párrafos. Léase los primeros 2 usted y su servidor el último. Sí, dice, debemos fortalecer nuestra fe y avivar nuestro amor yendo a menudo a los pies de la cruz y contemplando allí la humillación de nuestro Salvador. Se cita 1 de Pedro 4:1. Preguntémonos, ¿qué habría hecho nuestro Salvador en nuestras circunstancias? Esta pregunta queda contestada por el ejemplo de Cristo. Dejó su realeza, puso a un lado su gloria, sacrificó sus riquezas y revistió su divinidad de humanidad.
a fin de alcanzar a los hombres donde estaban. Su ejemplo demuestra que depuso la vida por los pecadores. Y yo quería añadir a lo que dice Primera de Pedro, que cuando nosotros estamos en esa prueba de fuego, esa prueba de fuego me acerca más a Dios. Si estamos en una enfermedad, ¿qué hacemos? Oramos más. Si estamos en escasez económica, oramos más. Si viene la muerte, entonces los que quedan, pues estamos orando más. Entonces la tribulación siempre, dice la palabra de Dios, gozaos en la tribulación, porque ella nos acerca más a nuestro Señor y nos ayuda a que estemos más, que podamos nosotros seguir más la dirección del Espíritu Santo, más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Así que eso quería decir. Y sí, aquí dice que pues esto nos fortalece nuestra fe y que debemos ir a los pies de Jesús. Aquí dice a menudo, yo pensaría que cada día debemos ir a los pies de Jesús, recordar ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros, por el ser humano. Porque esa cruz no estaba hecha para Jesús, esa cruz estaba hecha a mi medida, a tu medida. Y Él murió sin pensar en Él, sino en nosotros. Ese sentimiento de abnegación total por el prójimo, nosotros también debemos tener ese sentir. No pensar más en nosotros, sino en aquel por el cual Él murió. Llama la atención en esta cita que la hermana leyó, esa parte donde dice que qué habría hecho nuestro Salvador en nuestras circunstancias. Es una pregunta, dice, que debemos hacernos cada vez que estamos siendo probados o tentados. ¿Qué hubiera hecho Jesús en esta circunstancia? Dice que Cristo fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Y que aquellos que están abatidos bajo la prueba y la tentación, sintiendo que sus amigos los han abandonado, que piensen en Cristo. Cómo estuvo solo en el desierto, enfrentando tentaciones más severas que cualquiera de las que se presentan contra ellos. Que no se rindan, dice, a la desesperación, sino que extiendan una mano temblorosa de fe para asir la mano que se extiende para salvar. Que echen sus almas indefensas sobre Jesús, quien por haber pasado por el camino sabe cómo librar a los que son tentados. Manuscrito Release, tomo 21, página 12. Y mientras estoy leyendo esto, no sé por qué, no se me quita de la mente aquella escena, cuando llega aquella mujer junto al pozo a traer agua, y ahí está un hombre solo que va a portarse como todo un caballero con ella. La mujer es una mujer, yo diría, promiscua, porque Jesús le dice, mira, yo sé que 5 maridos has tenido y que tienes ahorita no es tu marido, son 6. Hermanos, me pongo a pensar uno de hombre. ¿Qué haría un hombre cristiano que se encuentra con una mujer guapa y están solos? Y todavía el hombre cristiano sabe de que esa mujer, ella no tiene ningún reparo como para, digamos, pasar una aventura con él. ¿Cómo haría ese hombre? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo debe actuar ese hombre? Dice aquí, que nos preguntemos, dice, ¿qué habría hecho el Señor en esas circunstancias? Hermanos, sin duda el Señor actuaría como actuó con la mujer samaritana. No actuaría carnalmente, hermanos. No actuaría con esa forma pecaminosa como el hombre carnal actúa, sino que actuaría como actuó esa vez ahí junto al pozo, tomando en cuenta el trasfondo de la mujer.
no se aprovecharía de esa carnalidad para él sacar a relucir su carnalidad, sino que haría lo que hizo ese día, inducir a esta mujer hacia algo mucho más hermoso para ella, como es beber el agua viva que satisface la sed. En otras palabras, la conduciría al Salvador. Yo estoy trayendo este ejemplo porque estamos viviendo en una época de promiscuidad, estamos viviendo en una época tan carnal, tan llena de pecado, que hoy le es bien fácil al hombre y a la mujer transgredir la ley de Dios, caer en el pecado del adulterio, la fornicación. Y hay una de derrota tras derrota en muchos cristianos. Bueno, dice aquí el don de profecía, cuando te veas en una circunstancia de tentación, pregúntate cómo habría actuado nuestro Salvador en esta circunstancia. Me fui por un lado bastante feo, pero que está latente aún en la vida de muchos cristianos, pero me voy a ir ahora por el otro lado. Otro tipo de pruebas, otro tipo de tentaciones, otro tipo de decisiones que hay que tomar y que en alguna manera van a traer una repercusión sobre mi carácter. ¿Cómo Jesús actuaría? Dice, hay que preguntarnos, ¿cómo Jesús actuaría? Oh, hermanos, en eso es lo que menos pensamos. Pero si usted quiere vivir una nueva vida, si usted quiere alcanzar en la nueva vida victoria sobre el pecado, tiene que usted siempre tener en mente al modelo. Usted tiene siempre que tener en cuenta a Jesús como el ejemplo y preguntarse cómo Él hubiera actuado en esto, cómo Él hubiera manejado esto, cómo Él manejaría esta situación. Y le aseguro que eso lo va a ayudar. Lo va a ayudar para que haga usted decisiones correctas, sabias, que le van a repercutir de una manera bendecida en su vida. Así entonces, hemos comenzado a ver cómo se vive la nueva vida. Y la nueva vida se vive enfrentando pruebas, enfrentando tentaciones, mirando al modelo que es Cristo Jesús. ¿Quiere que oremos por eso? Para que nuestra mirada no se quite de Él, para que siempre lo tengamos en cuenta a Él como nuestro ejemplo, para que de esa manera la nueva vida sea una vida, no sé, hermanos, bastante feliz y llena de paz. Yo sé que usted quisiera eso, así que vamos a orar en este momento. Padre Celestial, estamos viendo que se espera de nosotros que vivamos una nueva vida en Cristo. Y esta solo es posible en la medida en que sepamos cuál es tu voluntad en tu palabra y también en la medida en que nuestra mirada se pose solamente en Cristo, para tomarlo como ejemplo ante las pruebas, tentaciones y dificultades que enfrentamos. Hoy nosotros, Señor, estamos aquí reconociendo que hay mucha debilidad, hay mucha tendencia al pecado en nosotros, hay mucho deseo de la carne, mucha, podríamos decir, rebelión en cuanto a hacer lo que tú mandas. Pero en este momento estamos rogando por ayuda, porque vengas a nuestra vida y que pueda esto cambiar en nosotros. Y la próxima vez que podamos o que tengamos que enfrentar una tentación, prueba o dificultad, que miremos, Señor, siempre tu persona, que el pensamiento se llene de cómo tú actuarías y así, Señor, salir victoriosos ante la prueba o tentación. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que mirándote a ti, nuestra vida pueda ser una vida ejemplar, una vida que en realidad sea vida nueva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con fervor te
Señor.